Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les voy a mostrar lo fácil que puede llegar a ser realizar un bustier. Aparte de que este 2023 los bustiers seguirán estando en súper tendencia y será una excelente opción para que inicies tu propio emprendimiento, ya que toda chica quiere tener un hermoso bustier. Así que ahora te voy a explicar cómo es que debes de imprimir tus moldes. Como puedes ver en tu pantalla, aquí tengo los moldes. Una de las cosas que tiene estos moldes es que solamente tendrás que imprimir 5 páginas. Hay algunos moldes que tienen más de 100 páginas y eso es un golpe a tu bolsillo. Así que yo he decidido comprimirlo para que solamente imprimas 5 páginas, pero en los moldes te estoy dejando desde la talla 32 hasta la talla 52. Y de este lado te he dejado las tallas con las medidas de contorno de busto y contorno de cintura para que te puedas basar en tus propias medidas y elijas la talla correcta. En esta parte vas a encontrar las tallas por color. El color que viene indicado en cada talla lo vas a buscar en esta parte de aquí, en donde ya es el molde, y según el color te vas a guiar para tomar la medida. Aunque es muy importante que te comente que otra manera de guiarte es por el tamaño. Si la talla 52 es la más grande, eso quiere decir que el molde más grande representará esa talla. Lo que pasa es que hay veces que la configuración de las impresoras hace que las tallas salgan de diferente color al que viene indicado en el archivo, pero eso es totalmente configuraciones de cada impresora. La manera correcta de elegir tu talla es que tomes tu medida de contorno de busto y tu medida de contorno de cintura y que dependiendo de esa medida la busques en esta tablita que te he dejado aquí y así recortes la talla que más se asemeje a la medida que tú tienes en el busto y cintura. Para el contorno solamente tendrás que pasar una cinta métrica por el contorno de tu busto para que de esta forma puedas saber qué medida de contorno de busto tienes. Y para el contorno de cintura tendrás que tomar la medida de la cintura, la cual se ubica justamente por debajo de la última costilla y por encima del ombligo. Una vez que tengas estas dos medidas, ahora sí podrás ir a tu tabla y buscar las medidas que más se asemejen y posteriormente elegir el color de esa medida en tu molde y ahora sí tendrás que recortar con ese todas color. Las piezas que estén en el molde ya incluye 1 centímetro de margen de costura, así que lo que tienes que hacer es recortarlo y recortarlo directamente en tu tela. Ya no tendrás que agregar margen de costura. En esta parte dice que no lo incluye en algunos moldes, pero este es un error que yo cometí, así que no le hagan caso porque este molde sí incluye 1 centímetro de margen de costura. Pero no se preocupen si ya lo hicieron agregando 1 centímetro de margen de costura, porque lo único que pasa es que el molde crece una talla. Una vez que ya hayas impreso tus moldes, ahora procederemos a seleccionar nuestra talla y posteriormente recortaremos todas las piezas de ese color. Estos son los moldes que nos salen de la parte inferior de nuestro bustier. Así es como los tendrás que acomodar y es muy importante que observes que todas las piezas del bustier vienen perfectamente identificadas y que es muy importante que estas indicaciones también las transfieras en tu tela, ya que serán una guía que te facilitará totalmente el momento de la confección de cada pieza, porque las piezas pueden ser muy similares y si no están bien identificadas te puedes llegar a confundir al momento de la confección y no podrías obtener el resultado deseado. Esta es la única pieza que se va a recortar al doblez de la tela y todo el resto de las piezas se recortarán de forma individual. No importa que esta pieza en esta parte tenga una pequeña abertura, si yo la volteo de esta forma, estas me coincidirán totalmente en la forma. Y no te preocupes en lo absoluto por estas aberturas, ya que estas pequeñas aberturas son las pinzas de ajuste que lleva este bustier. Es muy importante mencionarte que en el caso de que a ti no te coincidan tus medidas, ya sea de la cintura o del busto,
con las medidas que vienen en la tabla, lo que tendrás que hacer será tomar de referencia la medida que más se acerque a tus medidas. Por ejemplo, la medida de la talla 34. Esa es la que tomarás y comenzarás a hacer un par de modificaciones en tus moldes para ajustarla a la medida que realmente tú tienes. Puede ser en la cintura o puede ser también en la copa. Solo que debes de prestar mucha atención porque las modificaciones que se hacen para la medida de la cintura y de la copa son diferentes. Si tú vas a modificar la medida de la cintura, entonces tendrás que reducir 1 centímetro o 2 centímetros, dependiendo de la diferencia que vayas a sacar, la tendrás que reducir en los costados de los moldes. Pero el centro de la copa, o más bien el centro del molde inferior en donde va el soporte de la copa, ese no se modifica en el caso que solamente estés modificando la medida de cintura. Así que en esta línea o en esta unión no tendríamos que descontar ningún centímetro para no alterar las medidas de la copa. En el caso de que tú quieras modificar la medida de la copa y conservar la medida de la cintura, entonces sí, en esta parte tendríamos que hacer una reducción que será la misma cantidad que reduzcas en la parte de la copa. Pero en este caso solamente voy a reducir la parte de la cintura, así que en esta parte voy a colocar un pedazo de cinta y la voy a pegar porque esta parte no la voy a modificar. Voy a descontar centímetros en los costados de los moldes menos en el centro de esta pieza. Este costado sí va a llevar una reducción de 1 centímetro, este también llevará una reducción de 1 centímetro y de esta forma yo mantendré el tamaño de la copa sin alterar. Y realizando las modificaciones de reducción en estos costados, yo estoy modificando la medida de la cintura y respeto totalmente la medida de la copa. Pero sí es importante que consideres que la medida que tú saques en estos dos costados tendrá que ser al doble, ya que de esta forma estarías reduciendo las medidas que no estás reduciendo realmente en el centro. Por ejemplo, en mi caso la medida total que voy a sacar será 12 centímetros. Esa medida la voy a dividir entre 2 y el resultado lo voy a dividir entre 4. El resultado que obtenga será la cantidad que voy a dividir en cada molde y para dividirlo tendré que colocar la mitad en un lateral del molde y la otra mitad en el otro lateral. De esta forma estaremos dejando los moldes tanto de la parte de la espalda como de la parte delantera de una manera proporcional. Y esto se debe a que solamente estamos trabajando la mitad del cuerpo. Y no olvides que en caso de modificar la copa, esta línea que tenemos aquí sí la tendrías que modificar reduciendo también. En este caso yo solamente voy a modificar la medida de la cintura, así que en esta línea le colocaré un Durex y comenzaré a marcar la diferencia en el contorno de los moldes de esta pieza, pero solamente en los dos laterales. Recuerda que en cada lateral tendrás que colocar el doble de la medida, es decir, las medidas del centro que no vas a reducir y la medida del lateral. Solamente estaríamos alterando la medida de la cintura. Y de esta forma la medida de la copa se mantendrá sin alterarse en ningún momento. Mientras que en los costados de las otras dos piezas sí tendrías que reducir la mitad del resultado en cada lado. Una vez que ya hayas trazado la disminución que vas a hacer en cada pieza, lo que haremos será recortarla y llevarla a la tela para recortar nuestras piezas. En el caso de que tú vayas a hacer una disminución en la copa, esta la tendrás que hacer desde el centro de la copa. En los costados no tendremos que hacer ninguna reducción. Estos se mantendrán tal cual, pero la reducción la haremos en el centro de la copa, solamente en el centro de la copa, mientras que los costados guardarán la misma forma. Aunque en el caso de que tú quisieras bajar un poquito más la copa, pues entonces sí podrías hacer una reducción en esta parte del contorno del recorrido de la copa o en la parte superior. Pero si tú haces la reducción desde el centro para minimizar tu copa, también tendrás que hacer esa reducción
en el centro de tu pieza baja del bustier. El tamaño de la medida de reducción puede variar totalmente dependiendo del cuerpo de cada persona, y las medidas que estoy tomando como referencia son unas medidas simplemente de ejemplo para que te puedas dar una idea de cómo es que tienes que ir haciendo la reducción en los costados de tus piezas y en qué partes o en cuáles piezas es en donde puedes hacer esta reducción. Es muy importante mencionarte y recalcarte que todas las marcaciones que tienen tus moldes, sobre todo en la parte de la copa, las transfieras en la tela, forro o cualquier material que utilices para realizar sobre todo las copas, porque estas son las piezas que se ven más comunes y si las confeccionas mal, podrías no obtener el resultado deseado. Y es muy fácil que te confundas en la posición de estas piezas. Como puedes notar, la copa que dice copa central tendrá que ir posicionada a esta pieza que dice copa central. Y la que dice copa lateral tendrá que ir ubicada con esta pieza que dice copa lateral. Ambas copas dicen bajo y esa es una indicación de que es la parte que va unida a la parte baja del bustier. Pero de verdad considera mucho esta parte porque este es una de las mayores dificultades con las que te puedes encontrar al momento de la confección de un bustier, ya que esta es la parte más complicada del armado del bustier. Aquí tenemos el molde del tirante. Y bueno, este no tiene mucha ciencia, lo único que sí es importante recalcar es que este se recorta al doblez de la tela en uno de sus extremos más cortos. Y en esta parte de la copa también es muy importante que coloques esta marca, ya que esa marca es la que representa la ubicación del tirante. Otro de los errores más frecuentes que se pueden encontrar con estos moldes específicamente es que hay veces que cuando están confeccionando ya su bustier suelen pensar que la copa no les coincide con el tamaño o la medida del recorrido que tiene la copa en la parte inferior. Y el error que están cometiendo es que toman su cinta métrica y toman este recorrido de copa. Y una vez que ya tienen esa medida que les dio el recorrido de copa que acaban de tomar, lo que hacen es compararla con la medida que tiene las dos piezas de la copa acomodadas tal y como te muestro en el video. Este recorrido lo comparan con el recorrido que tiene la copa de la parte baja con esta medida que les resulta de estas dos piezas. No importa si la medida la toman en forma individual o de forma corrida. Cualquiera de las dos, al compararla con el recorrido de copa que tiene la parte baja del bustier, es un total error. Algo que es muy importante y que deben de considerar en todo momento con todas las piezas del bustier para hacer cualquier comparación es que todas las piezas ya tienen incluido 1 centímetro de margen de costura. Y este centímetro se lo tienen que reducir en diferentes puntos de sus moldes. Así que esto es una gran afección que modifica totalmente la plantilla y que al final te hace que estas te coincidan y te casen perfectamente y que no tenga ningún error al momento de la confección. Pero si desconoces totalmente esta parte, es muy fácil que te confundas y que creas que este te quedó mal o que no te va a quedar bien el resultado. Aquí estaré marcando 1 centímetro de margen de costura en todas mis piezas para poder explicarte de una mejor manera cómo te puedo comprobar que el molde está impreso correctamente y que las medidas casan perfectamente. Estas dos piezas las vamos a hacer coincidir y este punto tendrá que unirse a este punto. Aquí las voy a hacer coincidir y las voy a sujetar con un pequeño alfiler para que tú puedas ver perfectamente el desplazamiento, el cual te quedará totalmente perfecto. Aquí hemos unido el primer punto y el resto lo vamos a acomodar por el recorrido de la copa y ahora haremos lo mismo con esta. Primero identificamos
que esté bien acomodada el bajo con el bajo y sujetamos con un alfiler y lo unimos a ese punto. En esta parte vamos a hacer lo mismo. Hay que sujetarlo con un alfiler para que este nos quede perfectamente. Aquí ya hemos realizado la reducción de un par de centímetros en el recorrido de la copa y de las piezas de la copa. Ahora haremos lo mismo con esta parte superior, pero aquí es muy importante que este punto lo hagamos coincidir a este punto, así que también lo sujetaré con un alfiler, haciendo coincidir perfectamente para que tú puedas verlo sin ninguna complicación. Como puedes ver, ya me casa perfectamente la parte superior a mi pieza de mi molde. Y ya lo único que nos queda es hacer coincidir estos lados o estos laterales y también lo sujetaré con un alfiler. Y como puedes notar, la copa nos casa perfectamente con el recorrido de copa que habíamos sacado anteriormente y que no nos coincidía con el recorrido de las copas del bustier. Bueno, pues aquí te estoy comprobando que la medida coincide totalmente y no existe algún error al momento de la confección. Siempre y cuando tengas bien ubicadas tus piezas, porque también varía mucho en el caso de que tú acomodes la pieza superior al revés o cualquiera de las copas también las coloques al revés. Esto te puede afectar totalmente el resultado de tu prenda. Así que mucho ojo en esa cuestión y no te olvides de identificar totalmente cada una de las piezas que vas a utilizar para confeccionar este bustier. Y no olvides considerar que en tus piezas ya tienes 1 centímetro de margen de costura. Y en el caso de que alguna pieza no te llegue a salir con la indicación, revisa tu archivo y verifica que tengan todos los señalamientos para que no vayas a tener dudas o errores al momento de la confección. Por último, te voy a dejar aquí la imagen de cómo es que van a quedar las piezas acomodadas para la creación de tu bustier. Aquí tengo ya mis moldes recortados en tela. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con los tirantes. Como puedes ver, vamos a necesitar 4 piezas de cada molde. En este caso, yo voy a utilizar entretela y tejido principal solamente, pero si utilizas entretela es muy importante que forres tu pieza, aunque también podrías realizar este bustier sin entretelarlo y sin forrarlo. Uno de los tips importantes que te puedo decir es que recortes tus piezas haciendo encontrar la tela por el derecho de la tela y que de esta forma recortes las 2 piezas. Recuerda que vas a recortar un lado izquierdo y un lado derecho y esto es de suma importancia para el momento de la confección. Otra cosa que te puedo recomendar es que realices el margen de costura en cada una de tus piezas. Así no habrá diferencia de costura o de tamaño al momento de la confección y obtendrás un mejor resultado una vez que hayas finalizado tu bustier. En esta parte de aquí abajo, como puedes notar, he realizado un incremento de 5 centímetros. Tú también podrás realizar un incremento para que te quede un poquito abajo de la cintura, pero esto es totalmente opcional. Si tú no realizas este incremento, el bustier te estará quedando justamente en la cintura, que es debajo de la última costilla y por encima del ombligo. Y si decides realizar un incremento en tus moldes, es necesario que ese incremento lo hagas en dirección de la línea que lleva en la parte inferior tu molde. Es decir, que no hagas un incremento en forma recta, sino que le des una poquita de curva, ya que recuerda que por debajo de la cintura continúa la cadera y esta forma va incrementando un poco. Esta es la única pieza que vas a recortar al doblez de la tela, aunque también la podrías recortar de forma individual realizando un pequeño corte por el centro.
Si tú realizas este corte por el centro, es súper importante que le agregues 1 centímetro de margen de costura, porque de lo contrario el centro de tu bustier desaparecería totalmente. De los tirantes vamos a recortar 2 piezas y recuerda que estos se recortan al doblez de la tela. Para recortar nuestras copas es muy importante, como ya te lo mencioné anteriormente, que transfieras todas las marcaciones que vienen en la copa o en tu molde a nuestra tela. Por ejemplo, en esta parte no se te puede pasar esta pequeña marcación, ya que esta nos indicará en dónde colocaremos nuestro tirante. Esta la puedes marcar con pluma, marcador o realizando un pequeño piquete. En las copas es muy importante que identifiques la parte del bajo y la parte del centro de la copa. Esas son de las cosas más importantes que hay que identificar. Y también debo mencionarte que para la copa debemos cortar 2 piezas en tejido principal de cada uno de los moldes, 2 piezas en pellón adherible y 2 piezas en manta bondeada. Esta la puedes encontrar en manta, en satín o en mezclilla y hay diferentes colores. Yo estoy utilizando manta bondeada y esta nos servirá para realizar la copa de nuestro bustier, aunque es muy importante que le coloquemos varilla a este bustier para que se levante un poquito más nuestra copa, ya que la copa sí ayuda mucho, pero si no lleva varilla no se levanta tanto como esta debería de levantar y nos podría quedar un poco aplastada. Otra cosa que podrías utilizar son copas normales, aunque para utilizar copas normales ya no tendrías que utilizar prácticamente el molde que te estoy dejando. Esto me parece totalmente innecesario y aparte de que es mucho más económica la manta bondeada. Iniciaremos con la confección de la parte inferior de nuestro bustier, así que tomaremos esta pieza que hemos recortado al doblez de la tela y también tomaremos esta pieza que es la que va unida a la pieza del centro. Las haremos encontrar por el derecho de la tela haciendo coincidir perfectamente los costados y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta. Una vez que hayamos pasado esta costura, tendremos que abrir las costuras con ayuda de nuestra plancha caliente y tomaremos la otra pieza y también la haremos coincidir perfectamente por los costados y uniremos con una costura recta. Una vez que hayamos unido estas 2 piezas, así es como nos quedarán y quiero que notes que ya he abierto las costuras. Algo muy importante es que si tú no vas a hacer tu pieza forrada, estas costuras te recomiendo que las hagas hacia el derecho de tu tela y posteriormente las cubras con cubrevarilla o con un poco de bies. El bies lo colocas encima de la costura y esta no se notará. En este caso yo voy a colocar bies para cubrir esas costuras, pero las voy a cubrir por el revés de nuestro bustier. Yo estoy utilizando pellón adherible en mis piezas y tendría que haberlo forrado, pero como solamente estoy haciendo este bustier como prueba, pues ya no quise gastar más tela para forrarlo, pero lo correcto es que si utilizas pellón adherible, forres todas tus piezas. Para poder cubrir nuestras costuras con un poco de bies, lo que tendremos que hacer será recortar el excedente de tela de estas costuras. Esto lo haremos por los 2 lados y una vez que hayamos retirado el excedente de tela, ahora sí sin problema podremos colocar el bies en la parte de encima y las costuras ya no sobresaldrán. Ahora lo que haremos será pegar la pieza del costado, que es la pieza que continúa para la parte baja de nuestro bustier. Así que tomaremos estas 2 piezas y las haremos coincidir, haciendo coincidir perfectamente por los costados y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta, guiándonos de nuestro margen de costura. Una vez que hayamos pegado nuestras piezas, así es como se irá viendo y por último pegaremos esta pieza que es la que lleva el abotonamiento de este bustier. Así que las tomaremos
y las acomodaremos alineándolas perfectamente por los costados, y una vez que las tengamos bien alineadas llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1 centímetro. Así es como nos quedarán nuestras piezas una vez que ya las hayamos alineado todas. Como puedes ver, ya he recortado el excedente de tela, y otro acabado que se le puede dar a estas partes es realizarles una costura inglesa. No voy a realizar una costura inglesa porque voy a colocar un poco de varilla, y por eso es que voy a colocar un poco de bies encima. Esta varilla me ayudará a darle soporte y la puedes encontrar en cualquier mercería con ese nombre: varilla de plástico para crinolinas o para corset. Aquí comenzaré a recortar mis tiras de bies, y una vez que ya las tenga recortadas todas, comenzaré a colocarlas encima de cada una de mis costuras, y posteriormente sujetaré con alfileres para poder llevar a nuestra máquina y fijarlas con una costura recta por los costados. Para recortar la varilla es muy importante que descuentes aproximadamente 2 o 3 centímetros para que cuando tú confecciones el cierre de estas partes o de los extremos en donde irá la varilla, no vaya a chocar tu aguja con esta y se rompa. Una vez que hayamos recortado nuestro pedacito de varilla, tendremos que redondear los extremos para que no nos vaya a dañar la tela con los piquitos que le quedan, ya que estos suelen ser muy filosos. Y una vez que ya tengamos así nuestra varilla con las esquinas y las puntas bien redondeadas, lo que haremos será colocarlas. Si a ti te gustaría adquirir el molde para realizar tus propios bustiers, este tiene un costo de 50 pesos mexicanos y podrías adquirirlo mandándome un WhatsApp al número que aparece en tu pantalla durante el transcurso de este video. El pago se puede realizar mediante tiendas OXXO o transferencia bancaria, o también se puede realizar por PayPal para todas aquellas personitas que no sean de México pero que también quieran adquirir este molde. El molde incluye desde la talla 32 hasta la talla 52, y como ya te lo mencioné, su costo es por tan solo 50 pesos mexicanos. Así es como nos quedará nuestro bies ya colocado, y en este momento aún no he introducido las varillas, sino que esto lo haremos un poquito más adelante. Ahora lo que haré será colocar un poco de bies en la parte inferior de nuestro bustier, y haré encontrar el derecho de mi bies con el revés de nuestra pieza, y sujetaré con alfileres por toda la orilla hasta llegar al otro extremo. Una vez que ya lo tenga bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta, guiándonos por el doblez del bies. Una vez que hayamos pasado esa costura recta, ahora lo que haré será volcar nuestro bies hacia el derecho de nuestro bustier y sujetaré con alfileres para posteriormente llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta de extremo a extremo. Una vez que haya pasado esa costura, así es como nos quedará. Ahora tomaremos nuestros tirantes y los doblaremos por la mitad para llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta, y posteriormente volcarlos por el derecho para poder obtener nuestros tirantes. Ahora confeccionaremos nuestras copas, y es muy importante que te mencione un detallito que hay aquí en las copas en cuestión de la manta bondeada. Estas piezas de la manta bondeada las vamos a unir con zigzag. Por esta razón es muy importante que el margen de costura que lleva el centro lo recortemos, ya que es un margen de costura que no utilizaremos. Así que lo recortaremos en ambas piezas, y es muy importante que te asegures que realmente es el centro de estas piezas. Estas piezas las llevaremos a nuestra máquina y las uniremos haciéndolas coincidir por las orillas y uniremos con un zigzag. Este proceso también lo repetiremos en la parte baja de la parte superior de la copa y en la parte superior de las dos piezas de la copa.
tal y como te muestro en el video, porque la parte superior de la copa también la uniremos por un zigzag. Una vez que tengamos nuestra pieza, así es como nos quedará y como puedes notar, esta está unida con un zigzag. Ahora lo que haremos será tomar nuestras piezas de tela y las uniremos tal y como lo hicimos con nuestra copa, pero en este caso sí utilizaremos el margen de costura que le hemos dejado a nuestras piezas en tela. Es muy importante que estas piezas, así como las vayamos confeccionando, las vayamos abriendo con ayuda de nuestra plancha. Esto será muy importante para poder darle un excelente acabado a nuestra copa. Una vez que hayamos pegado por los lados, ahora tomaremos la parte superior y haciéndola coincidir con la costura o el margen de costura que hemos dejado, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta para unir estas piezas. En el caso de que te llegue a sobrar un pequeño excedente, o sea, 1 centímetro de excedente en estas piezas, no te preocupes, recórtalo, no pasa nada y esto no te afectará para nada en la finalización de este proyecto. Una vez que hayamos abierto las costuras con ayuda de nuestra plancha caliente, también tendremos que realizar unos pequeños cortes y esto es muy indispensable ya que nos ayudará a darle un mejor acabado a nuestra copa. Una vez que ya tengamos listas nuestras 2 piezas, ahora las uniremos haciendo encontrar el derecho de nuestra copa de manta bondeada con el derecho de nuestra tela. Es muy importante que en este preciso momento coloques tu tirante. Una vez que ya tengas ubicado el tirante, ahora sí llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta guiándonos de nuestro margen de costura. Una vez que hayamos pasado esa costura, procederemos a recortar el excedente de tela y en este momento también podrás realizar unos pequeños piquetes en todo el contorno de esta costura que acabamos de realizar para darle un mayor acabado. Una vez que hayamos recortado y realizado los piquetes, volcaremos nuestra pieza y le pasaremos unos pespuntes por todas las costuras que tiene esta pieza, incluyendo justamente por donde colocamos nuestro tirante. Recuerda que para este paso ya tendrás que tener bien abiertas las costuras con ayuda de tu plancha caliente y también tendrías que haber realizado los piquetes en esas costuras. Una vez que ya tengamos listas nuestras 2 copas, así es como nos quedarán y ahora lo que tendremos que hacer será pegarlas a la parte inferior. Antes de pegar, en este caso yo voy a dejar el acabamento que tiene la copa en la parte superior, así que antes de colocar nuestras copas le voy a agregar un poco de bies en el acabamento de la parte superior de la parte inferior de nuestro bustier. En esta ocasión este bies lo voy a agregar haciendo encontrar el derecho del bies con el derecho de la parte inferior de nuestro bustier para volcarlo posteriormente hacia el revés de la parte inferior de nuestro bustier. Este bies lo voy a colocar en los extremos y también en el centro de las copas. Este acabamento que tiene aquí en la copa es el que voy a dejar y necesito colocar el bies antes de poder colocar yo las copas a la pieza baja del bustier. En este momento ya te tendría que estar quedando perfectamente la copa en cuestión de medidas y tienes que recordar que todavía falta la reducción del centímetro de costura que llevan las copas y que en la parte superior de los moldes también te estaba sobrando 1 centímetro que es el que vamos a utilizar para pegar nuestro bies. En este momento es muy importante que introduzcamos todas las varillas de plástico que recortamos para colocar en el bies de la parte baja de nuestro bustier. Yo ya he colocado las varillas de plástico, así que ya podemos proceder a colocar el bies en la parte superior. Y algo muy importante de mencionarte es que antes de cerrar el bies de los extremos es importante que coloques tu tirante, el cual tendrás que colocar guiándote de esta costura en la parte de la espalda. Colocarás un extremo del bies haciendo encontrar el derecho de la copa con el derecho de tu tela y alineando perfectamente
tu tirante para que no te vaya a quedar torcido. Lo introduciremos debajo del bies y sujetaremos con un alfiler para pasar una costura recta por encima de la ubicación del tirante. Una vez que ya hayamos pegado nuestros tirantes, ahora sí procederemos a colocar nuestras copas. Asegúrate de que tu tirante no te vaya a quedar torcido. Ahora voltearemos nuestra copa tal y como te muestro en el video y la primera parte que tendremos que hacer coincidir será la parte del centro de nuestra copa con la costura central de la parte inferior ubicado en donde va la copa. Y posteriormente continuaremos sujetando con alfileres por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Es importante que para el acabado de esta copa le coloques un poco de bies, haciéndolo encontrar el derecho de tu bies con el revés de tu copa y colocando el bies del lado de la copa. Sujetaremos con alfileres por todo el contorno hasta llegar al otro extremo de la copa y una vez que ya lo tengamos sujeto, llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta guiándonos por el doblez del bies. En los extremos es importante que realicemos un pequeño doblez. Una vez que ya lo tengamos listo, entonces sí llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta. Una vez que hayamos pasado la costura de nuestro bies, ahora lo que haremos será volcarlo hacia abajo de nuestra copa. En este bies introduciremos las varillas para el soporte de nuestra copa, así que tenemos que hacer una pequeña canaleta con este bies. Y es muy importante que recortes el excedente de copa y que realices también unos pequeños piquetes para un mayor resultado. Una vez que ya lo tengas bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta. En esta parte yo ya he colocado la varilla en la copa y sí se nota un poco la diferencia, aunque esta es mínima. La vas a notar más en persona porque en cámara no se aprecia muy bien, pero sí hay una pequeña diferencia. Ahora vayamos con el acabamento de los costados para poder finalizar este bustier. Voy a utilizar un poco de cola de ratón para realizar unos ojaletes o ojillos para introducir un cordón y de esta forma poder cerrar este bustier. Cada una de las tiras que voy a recortar es de 6 centímetros. Yo te recomiendo que le coloques entre 7 y 8, aunque esto es totalmente opcional. Yo voy a colocar solamente 5 porque, como te comenté hace rato, este bustier lo estoy haciendo solamente de prueba, pero lo correcto es que le coloques entre 7 y 8 piezas por cada lado. Voy a utilizar un poco de cinta y sobre la cinta empezaré a colocarlos tal y como te muestro en el video. Me voy a ayudar de unas tijeras porque como es cinta es muy fácil que se te pegue y es un lío para despegarlo. Una vez que ya tenga todas mis cintitas acomodaditas, le colocaré encima un rectángulo de tela. Este rectángulo de tela tiene que tener el largo que tiene el costado del bustier más 2 centímetros de excedente de tela. Realizaré un pequeño doblez envolvente en cada uno de los costados y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1 centímetro. Una vez que hayamos pasado esa costura, volcaremos nuestros ojaletes hacia un costado y podremos llevar para realizar un pequeño pespunte. Si tú quieres, puedes realizar solamente un pequeño doblez de 1 o 2 centímetros hacia el revés y los ojaletes te quedarán expuestos. Pero también podrías hacerle un acabado que quede en la parte de abajo para que cuando tú cierres el ojalete no te lastime la piel, no te ciña o no te muerda, porque hay veces que cuando tú jalas el cordón que se coloca para cerrar el bustier, te pellizca un poco la piel y puede ser un poco incómodo. Esto es totalmente opcional. En este caso yo voy a dejarle una pequeña aletilla, aunque cualquiera de los dos acabados se ve perfecto y te quedará súper mono este bustier. Esto ya es cuestión de gusto. El bustier es una de las prendas consideradas como alta costura porque es una prenda que se realiza a medida
y tienes que hacer muchas modificaciones para poder hacer que le quede perfectamente a un cliente. Yo te recomiendo que le realices los ojaletes al bustier porque este te dará mucha mayor flexibilidad de que le quede a una persona sin que se mida antes el bustier en caso de que tú requieras hacerlos como emprendimiento. Otra opción que puedes utilizar es utilizar telas que tengan un poco de elasticidad para que al momento de colocarse el bustier tienda a estirar un poquito y haya más posibilidad de que se ajuste al cuerpo de diferentes personas sin necesidad de hacérselo totalmente a medida. Y listo. Una vez que hagamos ese acabado, así es como nos quedará nuestro bustier. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido mucho este video y no olviden compartir para que se les quede guardado en su muro y puedan iniciar su propio emprendimiento. Nos vemos en el próximo video. Adiós.